Bueno, de nuevo, este es el cálculo que estamos por hacer de acuerdo a la pregunta que tenemos en la diapositiva, ¿verdad? Esta es la solución. Lo que queremos acá es mostrar cómo se resuelve esto utilizando Excel. Ahora pregunto, ¿la persona que no logra ver el Excel en el Zoom, logró verlo? Sí, profe, me salí y tuve que volver a ingresar. El problema era eso. Bueno, fíjense, acá tenemos cuál es la probabilidad de que Susana compre 2 Asus y un Compact. Logran verlo, ¿verdad? Tenemos que el total de equipos es 20. Entonces, la combinatoria 20 de 3 será la cantidad de resultados posibles porque está sacando 3. Es decir, de 20, que es total, saca 3. Luego, ¿cuántos quiere sacar del primero, que es Asus? Quiere sacar 2. Ese es el caso favorable ahora. ¿Cuál es la probabilidad de que saque 2 Asus? El número, la manera de sacar 2 Asus está acá, como la combinatoria de 10 en 2. La manera de sacar un Compact, ¿verdad? Es la combinatoria de 5 en 1, porque tenemos 5 Compact. Y luego Lenovo, no queremos sacar ninguno, entonces eso sería la combinatoria de 5 que hay, sacar 0. Ok, esto lo podemos sacar usando los factoriales. Acá sería 10 factorial sobre 2 factorial y 10 menos 2 factorial por el 5 factorial, etcétera, ¿sí? Si lo hacemos manualmente. Ahora, vamos a ver cómo lo hacemos usando Excel. Usando Excel tenemos que ver cuál es la función que se usa para calcular los factoriales. Ustedes lo pueden hacer utilizando Excel, utilizando otro programa, algún programa estadístico, o podrían hacerlo también utilizando la calculadora. Si utilizamos Excel, lo primero que tenemos que hacer es colocar igual y luego ver cuál es la función de combinatoria. Si, fíjense que yo estoy utilizando Excel en castellano o en español. Como estoy utilizando Excel en español, seguro la palabra va a estar en castellano. Si yo estuviese usando Excel en inglés, la palabra va a aparecer en inglés, es decir, el nombre de la función. Entonces, yo voy a colocar combinatoria o comp y ahí va a aparecer el nombre. Entonces, acá coloco en mayúscula comp, fíjense, ahí está, combinatoria. Aquí está la función. Entonces, agrego la función esta y ¿de cuánto en cuánto? De 10 en 2, ¿verdad? Y aquí me dice la fórmula que no coloque coma, que debo colocar punto y coma. Entonces sería combinatoria de 10, 2. ¿Eso multiplicado por cuánto? Por Por 5 y 1. sería combinatoria de nuevo. Combinatoria. Profe, ¿se pone de nuevo combinatoria? ¿No se escribe solamente el número? No, tengo que colocar combinatoria cada vez, porque aquí estoy diciendo combinatoria de 10 en 2 por combinatoria de 5 en 1 por combinatoria de 5 en 0. Cada vez tengo que aplicarle aquí me está diciendo que debo aplicar el operador combinatoria a cada vez. ¿Sí? Si no estoy cometiendo un error, no solamente técnico, sino conceptual. ¿Sí? Ya. Por, aquí sería, de nuevo, ponerlo en mayúscula, combinat de 5 en 0, ¿sí? 5 en 0. Todo eso debe ir entre paréntesis, ¿verdad? Coloco paréntesis al principio, paréntesis al final, porque todo eso debe estar dividido entre la combinatoria de cuánto en cuánto. De 20 y 3. En 3. ¿Sí? Si está todo bien, dándole enter debería aparecer el resultado. Si tengo algún error, no va a aparecer el resultado. ¿Sí? Me dice que la probabilidad es 0.197368, ¿verdad? O sea, este número que aparece acá. Si yo quiero saber solamente la combinatoria, una combinatoria particular, por ejemplo, cuál es el resultado de casos posibles, yo puedo colocar acá combinatoria de, en este caso, 20 en 3. Este es el por el que estoy dividiendo. ¿Cuál era el número en el que está dividiendo? 1140. Quiere decir que la manera de sacar 3
de los 20 es 1140. Si quiero saber la manera de sacar 10, 2 de 10, o la manera de sacar 1 de 5, la manera de sacar 0 de 5, de tal manera que el orden en este caso sea tal cual como es en combinatoria, es decir, que si salen de forma diferente, las mismas computadoras se cuentan como una sola, ¿sí? Si yo estuviese hablando de variaciones, tendría que aplicar otra función. En este caso, tendría que buscar en ayuda y ver en ayuda cómo se escribe variación en Excel, si no es directo. El caso de la combinatoria, pues es muy directo. Este es un ejemplo que es válido para cualquier función que ustedes quieran aplicar, para calcular varianza, etcétera. Para calcular, ustedes podrían tener un conjunto de datos acá, como hicimos en las clases anteriores, marcarlos y a ese conjunto de datos calcular la varianza, calcular la media. Si son dos conjuntos de datos, ¿verdad? Entonces podrían calcular también la covarianza, podrían calcular la correlación, etcétera. ¿Sí? ¿Está claro entonces? Borramos entonces este número para no confundir. Y acá tenemos el resultado. Nos dicen que la probabilidad de sacar, de que Susana saque 2 ASU y un compact, y en ese caso 0 Lenovo, es 0,19774, si lo dejamos con 4 cifras significativas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, gracias. Bueno, con esto podemos volver a compartir la otra pantalla, que es la pantalla de del Excel, creo que es esta, digo, de la diapositiva, ¿sí? Este fue el que calculamos. Si en vez de hacer este cálculo, lo que nosotros queremos es el cálculo para este caso, ¿cuál es la probabilidad de que Susana compre 2 Compact y un Lenovo? ¿Verdad? Entonces, en ese caso sería el 2 y el 1 irían acá, porque voy a sacar un Lenovo y voy a sacar 2 Compact y 0 de estos. Esta probabilidad seguro va a ser más baja. Agarro esto que está acá, igualito, lo copio y, o digamos, hago el cálculo como corresponde en Excel y puedo calcular esta probabilidad. Si aquella era 0,19, muy probablemente esta es 0,10 o algo así, debido a que aquí estoy viendo la probabilidad de sacar de los que tengo menos, de los que tengo 5 o tengo 1. Es más probable que saque de los que tengo más, que es 10, que es como lo estoy diciendo acá. Entonces, esta probabilidad va a ser más alta que esta que está acá. De manera intuitiva yo sé eso, pero no sé cuál es el número. ¿Alguna pregunta? Si yo, para este caso, para el caso 3, que me preguntan cuál es la probabilidad de que Susana compre un computador de cada marca, ¿cómo sería esto acá? ¿Aquí tendría C de 23 dividiendo también o no? ¿Sí o no? Por favor, me lo dicen de voz porque yo puedo abrir podría abrir el chat, pero eso nos va a distraer. En el chat dicen que sí. Dicen que sí, ¿verdad? Serían 20 de 3. Ok. Ahora acá sería 10 de cuánto, si se tratara de este caso. Sería 10 de 10, ¿cuánto sacaría? ¿Cuánto? ¿Cuál sería el número que iría aquí? 20 de 10. Ya va. Aquí estoy diciendo que del total voy a sacar 3. Luego digo, de los primeros 10, que son los compact, ¿cuántos debo sacar? ¿Aquí qué número iría? Para este caso. ¿Sí? Si yo bajo acá, vamos a suponer que yo hago esto, me vengo para acá, copio lo que está aquí, lo coloco acá, ¿verdad? ¿Qué número va acá? Vamos a borrarlos todos. ¿Qué número qué números van acá? ¿Cuál es el total? Aquí sería combinación de cuánto, cuánto. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad?
¿Cuánto sería? ¿Me oyen? ¿Sería de 23 o no? Igual como ya lo teníamos antes, porque sigo sacando de los 20, sigo sacando 3. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por favor. Acá de 10, ¿cuánto sacaría? Aquí sería sacar cuántos de 10. ¿De 2? ¿Cuál es la probabilidad de que Susana compre un computador de cada marca? Si es uno de cada marca, sería que saque un Asus, un Compaq y un Lenovo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a sacar de los primeros? ¿Cuál es la combinatoria? ¿Cuáles son los casos favorables si saca para sacar un Asus? Sería uno, ¿no? De 10, uno, porque me dicen uno de cada uno. ¿Sí? Profe, de eso hay que guiarse con lo que dice la pregunta, ¿cierto? Exacto. Por ejemplo, Ah, ¿cuántos el total se saca de acá, del problema general? ¿Sí? Que es de 23. Eso no cambia, ¿verdad? A menos que yo este enunciado lo modifique, pero este enunciado está igual. Entonces acá sería de 23, es decir, estoy sacando 3 de 20 siempre, estoy sacando 3 de 20. Ahora, lo que está cambiando es los casos favorables. Acá me dicen, en los favorables, que saque 2 Asus, un Compaq, ¿verdad? Y 0 Lenovo. Entonces sería 2 de 10, porque tengo 10 Asus, 1 de 5, porque tengo 5 Compaq, y 0 Lenovo, porque tengo 5 Lenovo. ¿Sí? Luego acá me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que Susana compre 2 Compaq y un Lenovo? Entonces, de los primeros ahora, de los primeros debe sacar, fíjense, tengo Compaq y Lenovo, no tengo Asus. Entonces, de Asus, ¿cuánto va a sacar? 0. Esos son los casos favorables ahora. Y de Compaq, que tengo 5 en total, los casos favorables, 2. Y de Lenovo, que tengo 5 en total, los casos favorables, 1. En este caso me están diciendo cuál es la probabilidad de que saque 1, 1 y 1. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cuál será el número que va acá entonces? sería 5 y 1. 1, ¿verdad? La combinatoria de 5 en 1. ¿Y acá? Lo mismo, ¿no? Sí, lo 5 y mismo, 1. 5 y 1. ¿Sí? Eso sería, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera hacer el último, vamos a subir esta línea que está acá. El último me dice, ¿cuál es la probabilidad de que Susana compre al menos un Asus? Entonces, ¿cómo sería esta? Acá me dicen, al menos un Asus. Al menos, ¿cuántos Asus hay en total? Hay 10, 10. ¿verdad? Y dado que está sacando 3, ¿cuál es la cantidad máxima de Asus que puede sacar? ¿Podrá sacar 4 Asus? ¿4 Asus? ¿Sí o no? ¿Podrá sacar 4 Asus? Si él está sacando solamente 3 computadores, ¿verdad? Es lo que dice acá. Compra 3 computadores, no puede sacar 4 Asus. El máximo que puede sacar de Asus será 3, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, será la probabilidad de sacar, me dice que saque al menos un Asus, ¿sí? Será que saque uno más que saque 2, probabilidad de sacar un Asus, de sacar 2 Asus, más la probabilidad de sacar, ¿cuántos Asus? 3. 3 Asus, ¿verdad? Ahora,
yo puedo colocar acá, puedo resolver esto de dos maneras. Una manera es haciendo esto 3 veces, es decir, tendría que colocar esto para este primer caso, ¿verdad? Donde digo que salga 1 y luego lo demás que corresponda. Luego que salgan 2 casos, vuelvo a colocar esto. Y luego que salgan 3 casos y vuelvo a colocar esto. Pero ese cálculo es complejo, es más complejo. Hay un caso menos complejo. Yo sé que la probabilidad, de sacar 0 asus más estas probabilidades da 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque o sale 0 asus, o sale 1, o sale 2, o sale 3. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, eso se llama el complemento. Quiere decir que el complemento de lo que yo quiero es eso que estoy marcando en rojo. ¿Lo ven? Eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Y el complemento, que es lo que falta para que sea 1, es que salga 0. ¿Sí? Este es el complemento. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces yo puedo decir que la probabilidad que me están pidiendo es igual a 1 menos el complemento de lo que me están pidiendo. ¿Sí? Por ponerlo en palabras. Y eso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que salga 0 asus. ¿Sí o no? Es decir, el complemento de esto, que es lo que me piden, es este que está acá. Que yo lo puedo pasar para este lado restando. ¿Sí? Entonces, lo que me piden, la probabilidad de lo que me piden es 1 menos la probabilidad del complemento. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Y esto que está acá, yo lo puedo calcular, la probabilidad pedida, lo puedo entonces calcular como 1 menos, entonces coloco la combinatoria que está aquí para el caso de 0, que es para el caso de que salga 0 asus. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Bueno, entonces acá yo tendría que colocar, yo puedo hacer ese cálculo, ya sea de lo que yo les quería mostrar con este ejercicio, es que se puede hacer de manera directa con este cálculo, ¿verdad? Que es lo pedido, o se puede hacer utilizando la ley del complemento, la regla del complemento. Algunas veces le va a salir a ustedes aplicar la regla del complemento, pero la manera de, el resultado, la manera de calcular acá el resultado va a ser mucho más sencilla. Pero, digamos, lo que quería mostrarles era eso, que uno, en vez de irse por el camino este directo, se puede ir por uno indirecto, calculando esto y restándole a uno esa cantidad. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, me gustaría que ustedes, eh, me gustaría saber si hay preguntas en relación a el álgebra de conjuntos que hemos estado revisando, ¿sí? A cómo se calculan estas probabilidades o en relación a la probabilidad condicional y cómo se calcula a partir de una tabla como esta. ¿Sí? Quisiera que ustedes preguntaran donde tengan dudas. ¿O no hay ninguna duda?
Bueno, si no hay dudas, yo me voy a ir a lo que yo considero lo más importante para explicárselos de nuevo. Fíjense, cuando nosotros construimos una tabla de este tipo, aquí tenemos varios eventos que son todas las posibilidades para un caso, que pueden estar dadas como A y A complemento, y como B y B complemento, o como diferentes eventos. Por ejemplo, los diferentes eventos pueden ser que sea renta alta, que sea renta media, que sea renta baja, etcétera. Hasta acá. Aquí tengo es la suma de los totales. No es que aquí haya un total como otra posibilidad de estos, no. Aquí significa suma total. Pero aparte de tener, por un lado, como eventos posibles, renta alta, renta media y renta baja, por otro lado, tengo como posibilidades posibles acá, habitualmente, de vez en cuando y nunca, ¿sí? Y acá en el medio, en este caso, yo tengo cuando se cruzan, dependiendo de lo que se cruce, aquí si se cruza A con B, esto será la probabilidad de que se dé A y se dé B. Y cuando se cruzan acá B con el complemento de A, el complemento de A significa que no se da A. Aquí tengo entonces la probabilidad de que se dé B y no se dé A. Eso es diferente a la probabilidad de B, porque la probabilidad de B es la suma de estas dos. La probabilidad de B es la probabilidad de que B se dé y se dé A, o de que B se dé, B se dé y no se dé A. No se dé A porque esto es complemento. O se dé B y si se dé A. ¿Ok? La suma de estas dos da la probabilidad de B. Y de la misma manera, cuando lo veo por acá, A se puede dar con B o puede ser que se dé A y no se dé B. La suma de esas dos da la probabilidad de A. Si lo veo en esta tabla, lo tengo igual para renta alta. Renta alta, aquí esta es la probabilidad de que se dé renta alta y se dé habitualmente. Esta es la probabilidad de que se dé renta alta y se dé de vez en cuando. Y esta es la probabilidad de que se dé renta alta, esta que está acá, y se dé nunca. La suma de esas tres probabilidades da la probabilidad total de que se dé renta alta. Es decir, cuando yo quiero la probabilidad de renta alta, tengo que hacer la suma de estas. Y es este que está acá. Y estas son casos particulares de renta alta. Que se dé renta alta con este, que se dé renta alta con este o que se dé renta alta con este. Cuando sumo todas las opciones, tengo renta alta. Si yo sumo todos estos totales, este más este, que son las probabilidades marginales, me da 1. O si sumo estos totales de acá, también me da 1. ¿Ok? En base a estas tablas, yo puedo calcular lo que se conoce como probabilidades marginales, probabilidades condicionales. La probabilidad condicional de A dado B, cuando yo digo dado B, es porque yo ya sé que B se dio. ¿Sí? Si ya dado que B se dio, entonces los casos posibles ahora son dados por la probabilidad de B, porque ya sabemos que B se dio. Y si me pregunta por la probabilidad de A, dado que se dio B, eso será los casos que ocurren de A cuando ya se da B, es decir, la intersección de A con B. Entonces, estos casos entre el total de B me dan la probabilidad de A dado B. ¿Cómo es eso en esta tabla? En esta tabla es dividir el A dado B, probabilidad de A dado B, entre el total de, si estoy hablando probabilidad de A dado B, es decir, que el que está dado es B, entonces sería dividido entre este que está acá. Por lo tanto, este entre este daría la probabilidad de A dado que se dio B. Al revés, la probabilidad de B, dado que se dio A, sería la misma intersección, pero ahora dividida entre la probabilidad de A, porque estoy diciendo dado que se dio A. De la misma forma, ¿verdad? Si yo vengo a esta tabla y yo tengo la probabilidad, por ejemplo, de habitualmente, dado que se da renta alta, será la probabilidad de la intersección, que es esto, entre la probabilidad de renta alta, porque estoy diciendo dado que se dio renta alta, es decir, que sería dividido entre este. Ahora, si yo dijera la probabilidad de renta alta, dado habitualmente, entonces el dado es habitualmente. Entonces sería la intersección entre el total de habitualmente, que es esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, acá teníamos algunos ejemplos. Vamos a hacer los ejemplos. Si me pregunto por la probabilidad
de habitualmente dado renta alta, entonces, eso sería igual a ¿qué? Vamos a colocar acá el igual de una vez. Vamos a ver si se entendió. Estoy preguntando, probabilidad de habitualmente dado renta alta. Vamos a hacer este de primero y luego hacemos otro. Fíjense, habitualmente dado renta alta. Si yo vengo acá, sería dividir qué entre qué. Ustedes me lo van a decir. Sería dividir qué número entre qué número. Decía allí, probabilidad de habitualmente dado renta alta. ¿Cuál sería el número que va arriba? ¿Sería este o sería este o sería este o será este? El 0,04. Exactamente, porque es la intersección de los dos eventos, habitualmente con renta alta. Y digo, dado renta alta, entonces será este dividido entre ¿cuál? ¿Entre este o entre este? ¿El 0,27? 0,27 porque es el dado. Entonces, la probabilidad de habitualmente, dado renta alta, será 0.04, la intersección entre, como estoy diciendo, dado renta alta entre el total de renta alta, es decir, 0.04 entre 0.27. Sería entonces aquí 0.04 entre 0.27. Vamos a colocar otro ejemplo acá. Vamos a colocarlo renta alta, probabilidad de renta alta dado habitualmente. ¿Cuál será el número ahorita? Vamos a ver la tabla. Vamos a ver si lo podemos colocar aquí mismo. Creo que sí. Entonces, tenemos este de acá. Decimos, renta alta dado habitualmente. Ok. ¿Qué entre qué? ¿Quién me lo dice? Probabilidad de renta alta dado habitualmente. ¿Será qué número? ¿Entre qué número entonces? 0,04 dividido en 0,21. Ajá. Decimos, lo dijimos, renta alta dado habitualmente. Sería 0.04 dado el total de habitualmente que es 0.21. ¿Sí? Sería el mismo 0.04 porque es la misma intersección entre 0,21. Ok, ahora vamos a hacerlo aquí en la tabla, directamente. Si yo les dijese, ¿cuál es la probabilidad de renta baja, dado de vez en cuando? ¿Sería qué número dividido entre qué número? Renta baja, dado de vez en cuando. Ajá, 0,06 ajá, y 0,27. exactamente. La intersección de vez en cuando con renta baja entre, como estoy diciendo, dado de vez en cuando, ese sería el total. El total sería 0.27. ¿Ok? Si yo les dijese probabilidad de vez en cuando, dado renta media, de vez en cuando, dado renta media, Ahí sería con el 0,32, ¿no? 0.32, no, estoy diciendo, ¿No? no, 0,10 y 0,41. dije, de vez en cuando, dado renta media. De vez en cuando, dado renta media. ¿Cuál es el I entre de vez en cuando y renta media? 0,11. 0.11. 0,11. Y el 0,20. Sería 0.11 entre 0.11 entre, dije, dado renta media. Sería entre cuánto? 0,41. Entre 0.41. Y si dijese de renta media, dado de vez en cuando, sería el mismo 0.11, que es la intersección, pero ahora dividido, como el dado es de vez en cuando, sería entre 0.27. Si lo cambiara, ¿sí? Pero tal como lo dije, entre 0.41. ¿Sí? ¿Está claro?
Sí, profe. Ok, bueno, eso creo que es Sí, sí. algo importante, ¿sí? Que ustedes vayan manejando. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. Todo claro. Otra manera de describir esto, fíjense que esta es una manera de describir lo que ocurre, renta media, renta baja, renta alta, y luego está este otro tipo de eventos. Entonces uno podría decir que podía ocurrir, primero, que se dé habitualmente, de vez en cuando o nunca, y para cada una de esas posibilidades puede ser que se dé renta alta, renta media o renta baja, y entonces colocar las probabilidades acá al final. Uno podría hacerlo así, o podría decir al revés, que se dé aquí renta alta, renta media, renta baja, y luego para cada uno de ellos acá se den las otras tres ramas, que sería habitualmente, de vez en cuando o nunca, ¿sí? Es otra manera. En árboles de decisiones ustedes lo van a colocar de esa forma, de esa manera, ¿sí? Es otra forma de colocarlo. En este caso, para las probabilidades condicionales, es más sencillo verlo descrito de esta forma. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No hay duda? Acá aparecía un problema que ustedes deben hacer. Entonces, al resolverlo, es lo mismo, es muy sencillo. Ustedes resuelvan este problema y me lo comentan. Yo quiero que ustedes lo intenten hacer. Aquí está resuelto, donde lo están mirando. Pero deben hacerlo ustedes mismos. Es lo mismo, es algo similar a lo que está arriba. ¿Sí? Lo que hay que saber identificar en los conjuntos. Aquí dice, hemos señalado que el 75% de los clientes de la cadena consume mostaza. Quiere decir que el que se dé mostaza, todo el conjunto de mostaza es 75. El que, digamos, el 80% consume ketchup. Es decir, el 80% de los clientes consume ketchup. Y luego nos dicen que la intersección, que es el 65%, o que la intersección, que es el que se den las dos cosas, tiene un valor de 65%. Y luego nos hablan de la probabilidad de A dado B, de la probabilidad de B dado A, etc. En ese caso, ustedes deben crear la tabla, identificar cada uno de estos valores y luego calcular lo que no esté, ¿sí? Por ejemplo, el que se dé mostaza se puede dar dado que se dé ketchup, o puede ser dado que consume ketchup, o puede ser que no consuma ketchup. Entonces, mostaza es un total, ¿sí? Y ketchup es un total también, este de acá, ¿sí? Entonces, ustedes deben saber hacer la tabla, me preguntan, y luego resolvemos este ejercicio también, ¿ok? Para calcular las probabilidades. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? No, profe. ¿Sí? Déjeme, porque, ajá, aquí también aparece, aquí ya, yo lo iba a hacer, pero aquí está. Fíjense que lo que dice el problema, que 75% consume mostaza, ¿verdad? Si nosotros hacemos la tabla, quiere decir que tendríamos que poner mostaza, que consuma mostaza o no consuma mostaza, que consuma ketchup o no consuma ketchup, ¿sí? Y el que consume mostaza no es mostaza con ketchup ni mostaza con no ketchup, sino mostaza solamente, ¿verdad? O el total de mostaza, eso da 75%. Y el total de ketchup es 0,8. Eso es lo que nos dice el ejercicio, ¿sí? 75 y 80. Y luego nos dice que el que consuma ambas tiene un valor del 65%. Si vamos a la tabla, que consuma ketchup y consuma mostaza da 0,65%. ¿Verdad? Ahora, como lo demás no nos los da, pero dado que esto vale 0,65 y esto vale 0,80, este de aquí debe valer 0,15. ¿Sí? Y dado que este vale 0,75 y este vale 0,65, este de acá debe valer 0,10. ¿Sí? Luego, dado que este vale 0,75 y esto acá debe valer 1, esto vale 0,25. Y dado que este vale 0,80 y esto debe valer 1, esto vale 0,2. ¿Sí? Y teniendo este 0,25, ¿verdad? Si tenemos este 0,15,
entonces esto vale 0,10. Y así terminamos de llenar la tabla. Es decir, esto que está acá debemos saberlo interpretar para colocar algunos de los valores de la tabla y encontrar los otros. Y saber que esta suma da este total, que esta suma da este total, que esta suma da este total, que esta suma da este total y que el total general debe ser 1. Entonces, en este caso, nos dan 3 valores. Nos dan el total de mostaza, el total de ketchup y digamos, la intersección ketchup-mostaza. Es decir, que nos están dando este total y este número. Y luego debemos calcular este ya se sabe que vale 1. Sabiendo que esto es 0,65, este es 0,75, este es 0,80 y que este total aquí es 1, entonces podemos calcular los demás. Porque una incógnita es este, pero teniendo este y este, sabemos qué es lo que le falta a este para completar el que está acá. Lo mismo acá. Una incógnita es este, pero sabiendo cuánto vale este y cuánto vale este, lo que falta a este es lo que vale aquí. ¿Sí? Lo mismo acá. Si esto vale 0,75 y este debe valer 1, esto vale 0,25. Si esto debe valer 1 y este vale 0,80, esto debe valer 0,2, etc. Es decir, con los 3 valores que nos dan en la tabla podemos calcular todo. Lo que tenemos que hacer es saber interpretar lo que acá nos dicen. Y luego entonces, teniendo la tabla, podemos calcular las condicionales. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? ¿Qué dividimos? Si me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que consuma ketchup dado que no consume mostaza? ¿Sería qué valor entre qué valor? Que consuma ketchup dado que no consume mostaza. ¿Sería cuál entre cuál? ¿Cuál es la intersección? ¿Será esta la intersección? Ketchup con no mostaza. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Y como estoy diciendo, dado que no consume mostaza, ¿cuál es el total? El 0,25. 0,25. Entonces sería 0,15 entre 0,25. Si me pregunta cuál es la probabilidad de que no consuma mostaza dado que no consume ketchup, la intersección 0,10 y dividido entre, como dije, dado que no consuma ketchup, sería 0,10 entre 0,20. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, hasta ahí hemos llegado en las clases. He tratado de aclararle lo más que puedo. Ustedes me dicen si tienen dudas adicionales. Y la otra semana este tema, lo que sigue es tema de la siguiente semana. Algo que no hemos mencionado es esto. Nos dicen que si la probabilidad de A intersectado B es igual a la probabilidad de A por probabilidad de B, se dice que los eventos son independientes. Si lo vemos en la tabla, sería decir que si esta probabilidad de A intersectado B es igual a la probabilidad de A o la probabilidad de B, entonces son independientes. ¿Sí? A y B son independientes. Eso es lo que nos dice esto que está acá. ¿Sí? Que probabilidad de A intersección B se puede escribir como probabilidad de A por probabilidad de B. ¿Sí? Eso es simplemente como una regla. Si esto ocurre, entonces se dice que son independientes. O sea que, ¿sí? En ese caso se dice entonces que probabilidad de A dado B es igual a probabilidad de A. Es decir, que la probabilidad de que se dé A, dado que se dio B, es lo mismo que la que teníamos inicialmente como probabilidad de A. ¿Por qué? Porque probabilidad de A intersección B es probabilidad de A por probabilidad de B. Si agarramos esto y lo reemplazamos aquí, ponemos ese producto, la probabilidad de B se va con probabilidad de B y queda aquí solo probabilidad de A. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Yo no, profe. Bueno, si no hay preguntas, si ustedes prefieren lo dejamos hasta acá, como ustedes quieran. Depende de ustedes. Es importante que sigan esos ejercicios que estuvimos manejando hoy en ambos casos para que terminen de entender bien, para que fijen las ideas.
cuando uno ve algo una sola vez, eso al otro día se le olvida. Se le olvida. Uno debe repasarlo al siguiente día, si es posible el mismo día. Luego volverlo a repasar a los 5 o 6 días y luego volverlo a repasar una vez más por lo menos para que eso se fije en la mente. Si uno no repasa las ideas, ellas se fuman, se van y cuando vamos al examen, un día antes del examen, no vamos a recordar nada. ¿Ok? Eso incluso así lo entendamos. Así lo entendamos, luego se nos va a olvidar. Si no lo entendemos, tenemos que ir a entenderlo primero y luego a fijar las ideas. Si ya lo hemos entendido, tenemos que trabajarlo para fijar las ideas, para tenerlo claro, para que no se olvide para el día del examen. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Profe, todavía no pasamos a lo de variables aleatorias, ¿cierto? No, todavía no hemos pasado a variables aleatorias. Todavía tenemos Ah, pendiente. El tema que sigue es el tema teorema de Bayes. Con teorema de Bayes vamos a terminar lo que es probabilidades y terminando probabilidades, que lo vamos a hacer el lunes, esta parte con teorema de Bayes y probabilidades totales, entonces ahí sí vamos a pasar a variables aleatorias. O sea que nos queda una clase que no es variable aleatoria y luego entramos a variable aleatoria. Pero hay que entender lo que es probabilidades para entender lo que son las variables aleatorias. ¿Ok? ya. Sí, quiero saber más para poder ponerme al día con los papeles. Sí, está bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Lo dejamos así entonces? Lo dejamos hasta acá. Si no tienen preguntas, ustedes me dicen. Por mi parte ya no tengo dudas. ¿Alguno tiene dudas? ¿Ninguno tiene dudas? Bueno, acá el trabajo es tanto de ustedes como mío. Tienen que repasar, no solamente entender. Primero entender, luego repasar para que las ideas se fijen. ¿Ok? Entonces es de ambos. ¿No? Con solamente la clase mía ustedes no van a aprender. ¿Ok? Tienen que ejercitarse para que ustedes realmente lo aprendan. Bueno, no, creo que no he dejado de grabar. Voy a dejar de grabar.